Muy buenas noches. La señora ministra de Educación, la doctora Aurora Vergara, anunció hoy que la reforma a la educación fundamentalmente será presentada al Congreso la próxima semana a través de una ley estatutaria. ¿Qué es el carácter fundamental que el proyecto que presenta la señora ministra le da a la educación? El Gobierno Nacional presentará al Congreso el martes 12 de septiembre a las 2 de la tarde un proyecto que establece que la educación en Colombia tiene un carácter de fundamental. Con esto cumplimos múltiples acuerdos, leyes que estaban pendientes en los últimos años. ¿Pero qué quiere decir, señora ministra, que se nos otorga carácter fundamental? Que es inherente a todas las personas. Obligatoria. Estamos haciendo una apuesta para garantizar que fortalecemos la dignidad de la educación. Pero digo, obligatoria. Exactamente. A ver, ministra, hoy la educación es obligatoria ¿desde qué años? Desde los 5 años. Hasta los 15 años. 5 años. Desde los 5 y los 15 años. Sí, entonces, pero digo, primaria 5 años. Exactamente. Hay diferencia, ¿no? Los privados hacen una cosa, los públicos otra. ¿Se trata de uniformar? Se trata de garantizar una educación de calidad en el sistema público para que no se siga profundizando el apartheid educativo, para que no se siga profundizando las desigualdades educativas en Colombia. Pero, a ver, señora ministra, primero, la calidad no la garantizan los estudiantes, sino el magisterio. La garantiza el gobierno, la garantiza todo el sistema de educación. Pero perdón, con todo respeto, primero tiene usted que formar educadores. Pues podríamos considerar una visión integral de este proyecto. Lo primero que debemos hacer es comprender qué nos ayuda a movilizar un proyecto como este. Lo primero es que manda el mensaje al país y al mundo que la educación inicial es importante para Colombia. Este proyecto de ley estatutaria fortalece la educación inicial. Plantea que vamos a articular el cuidado de los niños y las niñas en alianza entre el ICBF y el sistema de educación para que desde los primeros meses de vida puedan acceder a una mejor formación, ingresen a las escuelas a partir de los 3 años. ¿Qué quiere decir los primeros años de vida o meses? James Heckman, un premio Nobel muy importante, plantea que la mejor inversión que un gobierno puede hacer es en educación inicial. Entonces, lo que estamos diciendo, que puedan ingresar, vamos a tener un preescolar de 3 años. A los 3 años. Que permita... De hecho, bajar de 5 hoy obligatorio a 3. Para garantizar... Es decir, perdón, ministra, será obligatorio. Exactamente. Al hacerlo obligatorio, tomamos una decisión estructural, que es cuidar a las personas más importantes de la sociedad. Esto va a ayudar a muchas familias para que los niños, ingresando más temprano al sistema de educación, puedan desarrollar sus habilidades lectoras, sus habilidades para operaciones matemáticas desde más temprano y de esa misma manera puedan sortear la vida en el sistema de educación, fortaleciendo la media, haciéndola obligatoria y fortaleciendo su conexión con el sistema de educación superior. Es decir, ministra, primero, hoy la educación oficial obligatoria es los 5 años de primaria. En adelante, según el proyecto de ley, será a partir de los 3 años la primaria de 5. Así es. Y después bachillerato de 6. Y seguimos fortaleciendo algunos derechos fundamentales. Entonces, quisiera plantearle el horizonte general de este proyecto de ley estatutaria. Lo que hace es regular el alcance, recogiendo toda la jurisprudencia, garantizando educación inicial, haciendo la media obligatoria, volviendo la educación superior un derecho fundamental y el de otras poblaciones. El derecho fundamental... Perdón que me interrumpa. Entonces, ¿el bachillerato será obligatorio? La media será obligatoria. Pero media es el bachillerato. Entre 9º, 10º y 11. Así es. Será obligatorio. Así es. Hoy no lo es. Y eso lo que nos va a permitir es terminar las escuelas en las zonas rurales. Esto va a transformar la arquitectura, la infraestructura educativa en el país y va a permitir que los jóvenes en las zonas rurales tengan más oportunidades de formación. Pero, señora ministra, las deficiencias que se pueden advertir o puedan existir
en la enseñanza en Colombia, esas deficiencias dependen del magisterio. ¿Cómo los va a preparar usted o el ministerio? Como Gobierno Nacional, insertamos también en este proyecto de ley un artículo que tiene que ver con la dignificación de la labor docente, con la formación integral para docentes y también con algunos aspectos estructurales de formación artística, en deporte, en programación, que nos va a ayudar a mejorar de manera estructural el sistema. Con los maestros y las maestras estamos desarrollando una apuesta de formación. Más de 25.000 maestros y maestras van a ser formados en maestrías y doctorados para que puedan tener más y mejores herramientas para formar a esta nueva generación. ¿Y cómo es eso que incluye el proyecto, según supe, que el 2% del presupuesto debe ser destinado al presupuesto de bienestar universitario y escolar? Ese es un artículo que está en la versión preliminar del proyecto de ley que reforma la educación superior. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque la pandemia dejó unos rezagos muy profundos en la salud mental de las y los estudiantes. Entonces, con una inversión más alta en los programas de bienestar, esperamos que las instituciones de educación superior puedan fortalecer sus restaurantes para que puedan tener mejor alimentación los estudiantes en las universidades y en las instituciones de educación superior, pero sobre todo mejores programas de salud mental para que puedan enfrentar los retos de la formación con mejores capacidades y un entorno muchísimo más amigable. Ley estatutaria, señora ministra, supone fundamentalmente dos cosas con respecto a la diferencia entre ley estatutaria y ley ordinaria. La estatutaria establece que debe ser aprobado por mitad más uno de los de los integrantes de la Cámara, de la respectiva Cámara, lo que es mucho más difícil conseguir esa mayoría. Y establece también que el proyecto debe ir primero, luego de ser aprobado, ser ley, a la Corte Constitucional, antes de ser sancionado por el presidente. ¿Por qué le incluyeron esas dos dificultades? Como Gobierno Nacional tenemos la plena confianza con un proyecto de educación que mejora las oportunidades de formación para adultos mayores, para los niños y las niñas, para personas privadas de la libertad, para las familias campesinas. Sabemos que va a generar consensos en cada una de las corporaciones. Hemos desarrollado mecanismos de diálogo y construcción de consensos con más de 50.000 personas en diferentes espacios, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, con instituciones de educación superior, con estudiantes y en diferentes escuelas. Sabemos, confiamos y esperamos que los representantes a la Cámara, cuando reciban este proyecto la próxima semana, puedan estudiarlo con la responsabilidad y la rigurosidad que merece y que pueda surtir su curso en el próximo año. A ver, señora ministra, si a uno le preguntan, a uno periodista, ¿cuál es el origen de la gran diferencia de costos que hay en Colombia entre la educación privada, que es casi inaccesible, y la educación pública, que es gratuita? ¿Cuál es la diferencia docente? Los privados tienen científicos en el magisterio, los públicos. Esa es la razón por la cual estamos fortaleciendo el sistema de educación en todo su espectro. Y quisiera destacar en esta pregunta, Yamit, si me lo permite, un eje especial del proyecto de ley estatutaria, que es fortalecer las escuelas normales. Las escuelas normales superiores preparan la nueva generación de maestros y maestras. Y en este momento existe un limbo jurídico que en los primeros años están en las escuelas, en el formato de escuelas y cumplen con todo el requisito. Y en el año 12 y 13 tienen un comportamiento que le responden al sistema de educación superior, pero no tienen los beneficios que tienen las instituciones de educación superior. Entonces, lo que estamos haciendo es garantizar que articulamos las escuelas normales, las escuelas normales superiores con el sistema de educación superior para potenciarlas vía política de gratuidad, pero también para abrir nuevas rutas de profesionalización para estos nuevos maestros y estas nuevas maestras. Hoy, señora ministra, los primeros años de educación tienen primaria de 5 y secundaria de 6, 11, en la mayoría. ¿Eso seguirá así?
Seguirá así. 5 y 11, 5 y 6. Pero entonces, en la primaria, lo que estamos haciendo ahora es fortalecer los primeros años de preescolar. Y nos enorgullece, y eso es una razón por la cual creemos que el Congreso va a ayudar a que este proyecto surta su curso con éxito. Porque aquí estamos poniendo un énfasis muy grande en los más pequeños y en las más pequeñas. Y es garantizar que reducimos las desigualdades educativas. Porque en Colombia, cuando un niño o una niña ingresa a preescolar en los entornos rurales o en las familias con menos privilegios, ya su cerebro se configuró y su capacidad de conectarse con el mundo ya tiene cimentadas todas esas desigualdades. Con ese cambio, lo que esperamos es que tengan oportunidades de formación desde más temprano para que su trayectoria de vida se pueda configurar de una manera diferente. Y en el Ministerio de Educación, señora ministra, ¿cómo van a financiar la formación o la adquisición o la disponibilidad de un magisterio mucho más formado? El señor presidente de la República ha planteado como una prioridad la educación. Este primer año de gobierno así lo demostró. Logramos tener un presupuesto que supera los 57 billones de pesos precisamente para fortalecer el sistema en la primaria y en la educación superior. Nunca habíamos tenido 57 billones para la educación. Y ahora nos preparamos para saltar de 57 a 70 billones de pesos. Confiamos que esto nos va a ayudar a poner la educación en Colombia en una trayectoria completamente diferente. Pero eso ¿cómo se hace? Porque eso no brota, ministra. Pues tuvimos una reforma tributaria y el gobierno nacional priorizó la asignación de recursos para educación. Y de manera sistemática nuestro gabinete está trabajando para asignar mucho más presupuesto al sector de educación. Pero se están preparando el magisterio. ¿Se está preparando? El magisterio se está preparando y con ellos estamos sosteniendo ¿Cómo y dónde? Diferentes mesas de concertación. El gobierno nacional tiene espacios de concertación con los maestros y las maestras para tomar decisiones sobre la manera como acceden al sistema, cómo permanecen en el sistema, sus condiciones salariales y de manera específica la manera como están formando esta nueva generación. Aquí hay una apuesta que estamos haciendo y los próximos meses demostrarán el resultado de ese ejercicio. Y es que los maestros y las maestras de Colombia saben muy bien que su principal labor es garantizar que sus estudiantes aprendan. Y eso requiere un escrutinio de la sociedad cada vez mucho más detallado si hay un gobierno nacional que está haciendo una inversión como la que se está haciendo en este momento. El gran problema, señora ministra, que tienen los niños, especialmente en los pequeños municipios, es el acceso físico. ¿Qué han empezado ustedes a hacer con eso? Para mejorar el acceso físico a las escuelas en el país, privilegiamos mejorar la infraestructura educativa, tanto en las escuelas como en las instituciones de educación superior. Dos metas que son muy importantes. La primera, mejorar más de 19.000 establecimientos educativos en todo el país. ¿Cuántos hay? Hay más de 44.000. ¿44.000? Sedes educativas. Sí. Entonces vamos a mejorar. 44.000. ¿Y por qué me sitúo eso en 19.000? Porque 19.000 en este momento necesitan intervención de manera urgente, bien sea por el impacto de olas invernales que necesitan una respuesta urgente o porque han sido impactadas por el conflicto armado. Entonces hemos priorizado estas 19.000 para responder, por ejemplo, en Buenaventura, en La Guajira, en el departamento del Chocó, en Putumayo, en Nariño, en Cesar. Estamos garantizando que estas escuelas puedan reflejar la dignidad de los estudiantes. ¿Y esta reforma, señora ministra, entrará en vigencia ahora, en enero, febrero o ya? Confiamos que el Congreso de la República va a recibir este proyecto reconociendo el capítulo histórico en el que estamos. Esperamos que surta 2 debates este semestre y que en el primer semestre del 2024 surta los 2 debates adicionales. Y con eso, esperemos que en el segundo semestre del 2024 podamos tener esta ley en vigencia. ¿Y cómo van a financiar? Vamos a financiar este proyecto con el presupuesto que la Nación ha establecido para este propósito.
La próxima semana va a ser muy importante para el sector de educación porque el martes, al mismo tiempo que estamos radicando, vamos a estar también en debates en las comisiones económicas del presupuesto del 2024. Sí. Y allí lo que esperamos defender es la importancia de priorizar el salario de los maestros y las maestras, su dignidad laboral, priorizar todo lo que se requiere para que el acceso a las escuelas sea garantizado, para que la infraestructura educativa esté en las mejores condiciones y para que los procesos de calidad y pertinencia estén en vigencia en cada una de las escuelas del país. Me iba usted, señora ministra, a hablar de la educación superior cuando la interrumpí. En efecto, también priorizamos la infraestructura educativa para los establecimientos y para las instituciones de educación superior. Y lo estamos haciendo porque en más de 200 espacios necesitamos fortalecer las sedes educativas, bien sea en el formato de complejos educativos nuevos, como en Catatumbo, o sedes educativas como las que aspiramos a tener en Soacha, en el departamento del Chocó, en Cesar, en Ciénaga de Oro y en muchas otras regiones del país. Para ser concretamente o puntualmente, ¿qué? ¿Por qué es importante la infraestructura educativa? Porque en las ciudades tenemos concentrada la oferta de acceso a educación superior. El país tiene en este momento una tasa de cobertura que bordea el 55%, pero tenemos regiones como Arauca en donde nos supera el 7%. Entonces, para garantizar que los estudiantes acceden en mayor proporción, es fundamental acercarles la infraestructura educativa. Pero sobre este tema de la educación superior, señora ministra, ¿cuántos cupos tiene semestralmente la educación nacional para recibir estudiantes? Tenemos una meta como gobierno nacional. No, sí. Tenemos una meta de garantizar que 500.000 personas ingresen al sistema en el cuatrienio, ¿cierto? 500.000 nuevas personas. Esto es importante porque nos ayuda a subir la tasa de cobertura del 55 al 62%. Este semestre estamos trabajando con una aspiración de 50.000 nuevos cupos en todo el sistema, tanto en el sistema público como en el sistema privado. Desarrollamos una estrategia que llamamos Universidad en tu Territorio, para garantizar entonces que ese grupo, esa cohorte de 50.000 personas que deben estar en el sistema, en efecto encuentren una oportunidad de acceso al sistema de educación superior. ¿Cuántos aspirantes, señora ministra, a la Universidad Nacional se frustran cada 6 meses? Bueno, yo quisiera cambiarle la orientación de esa pregunta. ¿Por qué razón? Porque más que centrarnos en la frustración, quisiera ponerlo en las oportunidades que estamos creando ahora. Porque en efecto la Universidad Nacional es una de las universidades que estamos fortaleciendo más de la siguiente manera. Logramos garantizar que un edificio emblemático, el de Artes, contara con más de 70.000 millones de pesos hoy para que en efecto ese edificio pueda estar. Y logramos también asignarles más de 40.000 millones de pesos para que tengan una mejor presencia en San Andrés, en Arauca, en Tumaco. Esto va a ser fundamental. Universidades nacionales. Exactamente. Entonces, más que la frustración, es la esperanza que nos da la posibilidad de una estrategia como Universidad en tu Territorio para ampliar esas oportunidades de acceso al sistema. Mejor dicho, señora ministra, son dos caminos diferentes. Uno, ampliación de cupos en la Nacional de Bogotá. Otro, descentralización de la Nacional para elevar de cuánto a cuánto los estudiantes de la Nacional. Esa es una pregunta muy interesante. ¿Por qué razón? Porque además de la Nacional, estamos fortaleciendo todo el sistema público. Por ejemplo, la Universidad de Nariño, que prontamente, en las próximas semanas, entregaremos una nueva sede en esa región, que permite entonces garantizar que en efecto pueden recibir más estudiantes semestre a semestre. ¿Qué cambió este gobierno? Que cada institución de educación superior establezca las reglas de ingreso para sus estudiantes. Entonces, por ejemplo, la Universidad Nacional a Distancia, la UNAD, se comprometió a garantizar que recibe más de 15.000 estudiantes y de esa manera cada institución de educación superior. Usted conoce muy bien, señora ministra, el viejo proverbio de que solo se ama lo que se conoce. Yo no sé, no sé, a qué antecesor o antecesora suya se le ocurrió prohibir la historia y prohibir la geografía en la cátedra. Es decir,
prohibir conocer al país. Eso no cabe en cabeza de nadie, pero se ordenó. ¿Qué piensa usted hacer para que la gente vuelva a la geografía y a la historia? En el Plan Nacional de Desarrollo, Yamit, integramos un artículo que integra la cátedra de Historia y de Geografía en la formación. Entonces, lo que hemos planteado es que ahora la formación integral en las escuelas debe integrar la cátedra de Historia, debe integrar la formación en Geografía, pero también... ¿A esa cátedra entra ahora? Sí, señor. Obligatoriamente. Exactamente. Está en el Plan Nacional de Desarrollo. Ese es el compromiso con la reforma del sistema. Y además de la formación en Historia y en Geografía, estamos haciendo una apuesta que sabemos va a cambiar la historia de la educación, que es la jornada extendida que integra la formación artística, la formación en deporte y la formación en habilidades digitales. Esto va a permitir que MinDeporte, MinCultura, MinCiencias, MinTIC puedan articularse con el Ministerio de Educación para garantizar esa formación. Entonces, este gobierno y en alianza con diferentes comisiones que han hecho este proceso posible y a quienes les agradecemos y les reconocemos su trabajo, van a hacer posible que se enseñe historia en las escuelas, que se potencie la formación en ciencias sociales, que podamos reconocer nuestra historia, tomar mejores decisiones, tanto en el presente como en el futuro. Colombia tiene analfabetismo. Analfabetismo muy grande. ¿Cuánto? En muchas zonas, y quisiera destacar una con la que estamos trabajando ahora, en La Guajira, tenemos secciones específicas en donde más de 98.000 personas están concentradas en una región en condiciones de analfabetismo y necesita una respuesta emblemática de gobierno. En el marco de la declaración de emergencia en La Guajira, tomamos decisiones para fortalecer estos programas, para fortalecerlos vía programa de alimentación escolar para quienes están en edad escolar, y ahora nos movemos a fortalecer los programas para las adultas y para los adultos mayores. Señora ministra, cuando usted se retire del Ministerio de Educación, aspira a que el país la recuerde como la ministra Quique. Esa es una pregunta muy difícil, Yamid. Lo primero que yo quisiera plantear es que como gobierno nacional estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que el sistema de educación reconozca la dignidad de cada persona. Este proyecto de ley estatutaria es muy emblemático porque plantea fortalecer educación inicial, fortalecer la básica, la media, educación superior, y tiene una serie de disposiciones especiales que potencian esa premisa de reconocer la dignidad de cada persona. Porque estamos planteando fortalecer el derecho fundamental a la educación para personas privadas de la libertad, fortalecer el derecho a la educación para las personas campesinas, para las familias campesinas, en sintonía con el acto legislativo que les reconoció como sujetos de derecho, pero también el derecho fundamental para las personas con situación de discapacidad, para que puedan tener unas mejores condiciones en todo el sistema. Y adicionalmente, para garantizar el derecho fundamental a la educación de los pueblos étnicos, que puedan fortalecer sus sistemas de educación, tanto indígenas como afrodescendientes. De esa manera, fortalecemos el sistema en las ciudades, pero también fortalecemos el sistema en los entornos rurales. Yo entiendo, señora ministra, que usted es una persona de origen humilde. ¿Cómo logró educarse? Con muchísimas oportunidades, con muchísimas familias aportando. Yo soy el producto de la generosidad de muchas personas, pero también de la apertura de instituciones y de la generación de oportunidades a lo largo de la vida, que es lo que demuestra un proyecto como este. Yo me formé en una escuela normal, como hablamos en nuestro último encuentro, y esa formación en la escuela normal requirió la contribución de muchos integrantes de mi familia, pero también de oportunidades del Estado, de múltiples oportunidades de formación para aprender inglés, de oportunidades de formación para acceder a un sistema en el exterior. Y un proyecto como este lo que hace es abrirle la puerta para que personas humildes en todo el país puedan tener oportunidades de acceso al sistema de educación sin tantos esfuerzos, sin que requiera tanto sacrificio. Porque las familias colombianas, familias madrugadoras, familias trabajadoras, lo que esperan es una oportunidad. Y este proyecto de ley lo que va a hacer es garantizar que se desarrolla de manera progresiva todas esas oportunidades y se fortalece el sistema. Pues ojalá, señora ministra, sus propósitos se cumplan para bien de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de los mayores. Ojalá se cumplan.
Ojalá que sí, y el país está esperando esta oportunidad, así que vamos a publicar el documento inmediatamente, lo radiquemos el martes. Invitamos a toda la ciudadanía a que lo debata en sus diferentes entornos, a que lo den a conocer en las instituciones de educación superior y en los establecimientos educativos para que el país pueda comprender el capítulo histórico de la educación que estamos viviendo. Señora doctora Aurora Vergara, muchas gracias, ministra querida, por haber aceptado su invitación, muy amable. A usted muchas gracias por la Y a invitación. ustedes televidentes, gracias por la sintonía y continúen aquí en Noticias 101. Se ve.